Bienvenido. Uno de sus compañeros, él rentaba un cuarto y en ese lugar rentaban algunos personajes, incluido este tipo Aristide Hignard. Ese hombre ya era un músico reconocido que hacía pues como obras musicales. Sí, de hecho por eso lo conoció, ¿no? Por su dramaturgia. Así es, entonces se hace amigo de él y él empieza a escribirle como las letras para sus musicales y se hacen grandes amigos. De hecho, es una amistad que dura toda la vida de Hignard, ¿no? Llegaron a un arreglo económico bastante bueno. Es que ahora sí se maneja en el teatro. Con grandes amigos, llegaron a un arreglo económico de porcentajes bien secados. Estaban bien muertos de hambre, pero bueno. Bueno, pero tenían para irla llevando. Él, a pesar de que escribía acá y él seguía escribiendo como sus historias y todo eso, sí le echa como muchas ganas a su carrera de leyes. De leyes, sí. Sí. Porque de hecho se gradúa, estudia en 1947, empieza sus estudios ahí en París que estaba. Y sí, se gradúa como abogado. Se graduó como abogado y es como, pues no sé, yo siento que es como para callarle la boca al papá, ¿no? Así de ahí está, ya soy abogado y ahora voy a escribir. Sí, porque de hecho, muchos decimos así, ahí está, ya toma, y ahora voy a hacer lo que yo quiera, se acabó así. Ya de hecho me lo ahorré, no tuve que hacer eso. Pero si te hubieras casado con mi señor de 30 años, ya no hubieras tenido que hacer absolutamente nada. ¡Oh, diablos! Sí, ya ves, eso eran las ventajas. Ay, pues ahora que ya se me fue el tren, pues ya. Sí, porque el señor ya tiene como 80, ¿no? Sí, no, ya fin de la historia. Fin de la historia. Terrible. Ahorita vamos a leer unos correos que le llegaron a Rainy, bastante interesantes. Pero los lees censurados, ¿no? Los voy a leer censurados, sí, Okay, no podemos decir las palabras exactas y precisas que ocuparon para expresarse. Sí, no, todavía es un programa para toda la familia, sí. Entonces, él se recibe como abogado, que bueno, tiene como un nombre francés, ese papel que le dan. Pero bueno, le habla con el papá, bueno, le manda una carta y le dice que él va a seguir escribiendo, que no le interesa como ejercer de abogado. Y eventualmente el papá como que se cansa, ¿no? Le da ultimátums así como de tienes para tal fecha para venir y hacerte cargo de la firma y todo eso. Y le dice así como de no voy a ejercer, no me interesa. Y bueno, el papá entonces decide dejar de mandarle dinero. Claro. Y es cuando empiezan ya así como que a morirse de hambre, porque él gastaba todo el dinero los ahorros que había tenido los había gastado en libros. Y luego su tiempo libre se la pasaba o en el club, o se la pasaba leyendo en la biblioteca obsesivamente, donde hacía notas interminables, como que no se notó. Y gasta todos sus ahorros en libros. De hecho ya no, así es que ya... Es que ya se le acabaron los ahorros para los libros. Se le acabaron los ahorros. Sí. Entonces, le manda algunas cartas a su mamá que... Bueno, yo leí algunos como traducciones. Ajá, sí. Que te quedas así como de neta, eso le decía a su mamá. Pero bueno, el tipo ya no tenía casi comida, entonces estaba comiendo muy poco. Empezó a tener problemas, el estómago, sí, le dolió el estómago y bueno, en sus cartas es como muy explícito las cosas que le pasan, como muy escatológico. Es que ¿sabes por qué lo ves así? Porque es una carta, pero tú también a tu mamá, o sea, también le dices cosas como muy... No, es que hay niveles, ¿no? O sea, las cosas, es que en serio, el lujo de detalle que utiliza para sus accidentes... Sí. Porque Sí. los estudiosos creen que lo que le dio es como colitis nerviosa. Algo así, ajá. Entonces tenía como periodos de estreñimiento y tenía periodos en que literalmente parado no controlaba el esfínter, ¿no? Sí. Entonces todo esto es como que descrito con lujo de detalles en las cartas con su mamá, porque ¿por qué no? Y ¿Por qué no? Sí, por supuesto. Entonces, también
tiene uno de sus primeros episodios de parálisis facial. Que creo que tuvo como 4 o 5 a lo largo de su vida, pero él creía que era por la presión, por la ansiedad, sí. Y después se descubrió que era un problema que tenía en el oído medio. Pero él nunca lo supo, durante su vida no supo qué es lo que causaba estas parálisis. De hecho, la última fue ya muy fuerte. Sí. La última que tuvo ya fue una parálisis muy fuerte en su cara, que ya le marcó para el resto de su vida. Entonces, bueno, regresando al asunto literario, en el club es lo que comentábamos, conoce a Alexander Dumas. Ajá. Y se hace amigo de su hijo, como Alexander Dumas Jr. Ajá. Sí. ¿Para qué pensar en otro nombre? Sí. Porque, ¿por qué no? Sí. ¿Por qué no? Y se hace amigo, así gran amigo del hijo de Alexander Dumas Jr. Creo que en francés es como hijo, tal cual, solamente. Ajá, pero bueno. Exactamente. Se es amigo de su hijo. Ajá. Y empieza como que a enseñarle sus obras y sus escritos. Entonces el hijo habla con el papá y el papá decide producirle una de las obras. Así es. Que se llamó Las pajas rotas. Ajá. Entonces él tenía 22 años y se la produjo bien, o sea, fue en el Teatro Histórico de París y fue con la Ópera Nacional, o sea, fue como lo más mejor. Lo más mejor, sí. Y se la produjeron. No, entonces, sí o sea, sí le invirtió, digamos, en la producción, y tuvo bastante éxito con esta obra, lo que pues empezó a abrirle puertas, ¿no? Uh-huh. En este año se le requiere enlistarse en la milicia, pero tiene la suerte de que en el proceso de selección, no sé, es como de sorteo, igual que tenemos aquí en México, no le toca. Ajá. Y entonces le manda una carta al papá así como diciendo, qué bueno que no me tocó, sí. Porque él estaba muy en contra de la guerra, era como medio pacifista. Así es. Y dice algo que pues bueno, también aparece después en su obra, que se debe abandonar toda dignidad para cumplir las funciones militares. Horrible, ¿no? Está medio... Yo creo que es difícil porque cuando estás en guerra, pues no hay como muchas opciones. Sí, no, pero, exactamente. Pero bueno, entonces conoce eventualmente a un tipo que se llama Pitre Chevalier. Chevalier. Pedro Chavarría, o sea, Chavarría, que era editor en jefe de una revista que se llama Museo de Familias. Sí, Museo de Familias. Y este cuate estaba buscando como artículos científicos para llevar de manera más accesible como a la gente de a pie. De a pie. Sí. Entonces lo que quería era como historias de aventuras. Ajá. De aventuras que tuvieran como detalles científicos, sí, ¿no? Estuvieran como basadas en detalles. De hecho, lo que comentábamos antes de empezar con esto, que era, él realmente no sentía, o él no quería ser visualizado como algo de ciencia ficción. Realmente lo que él buscaba era como literatura científica, algo parecido, ¿no? Sí, le gustaban las historias, a él leer historias de aventuras, pero no era como su estilo. De hecho, le da una historia que, un par de historias, una que se llamaba Los primeros navíos de la Armada Mexicana. Así es. Y una que se llama Viaje en Globo, que eventualmente se convertiría en 5 semanas. 5 semanas. En Globo. Ajá. Entonces, se las da a este señor y le dice... Se las dio a ese señor. Se las dio ese señor y le dice que no quiere como, o sea, le da como algunos detalles para que las pula y empiezan a publicarlas en esa revistita. Y hay una anécdota, o bueno, un detalle curioso. Como una curiosidad, ¿no? Así, un poco fuera de la historia, pero no tan fuera de la historia, sobre que Verne estaba leyendo a Edgar Allan Poe, era medio fan,
y retoma en su escritura para esta revista esta técnica que Poe había desarrollado que la llama verosimilitud científica. Que se trata básicamente de utilizar los datos, la ciencia verdadera, para hacer las historias más creíbles. Así es. Es como un asunto curioso, que cuando empezaron a publicar las historias, bueno, un poco después en su historia, en una revista como ya, creo que era una revista quincenal, la gente creía que eran historias verdaderas. No se imaginaban que eran como cuentos, sino creían que de veras esos avances tecnológicos estaban ocurriendo, ya que pues bueno, en la época sí ocurrían como muchos avances tecnológicos. Entonces bueno, regresando a su historia, Dumas lo contacta con un señor que se llama Jules Sebeste, que era director del teatro, que creo que después le cambian el nombre, pero bueno, el teatro principal de París. Y le ofrece un puesto de secretario del teatro. Así es. Sí, estuvo trabajando ahí. Lo curioso es que pues prácticamente le ofrecen nada de dinero, pero pues como Verne estaba muy emocionado de tener acceso al teatro y poder producir sus propias obras, acepta. Y de hecho trabaja aquí bastante tiempo. Y después colabora con su amigo Higna, que recordamos era el músico, y otro escritor, Michel Carré. Y con ellos empieza a producir una serie como de pequeños musicales en el teatro. Así es. Y con ellos y otro grupo de amigos fundan un club que se llama Los 11 Solteros. Ah, sí. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, es que es tanto curioso, ¿sí? Yo no sé por qué se ponen ese nombre. Pues porque eran 11 y eran solteros. Pues sí, pero resulta que cuando el primero que se casara ya su nombre iba a valer gorro. Pues debería de, pero bueno, Okay. Durante las investigaciones que hacía en la biblioteca, que se pasaba los días ahí en la biblioteca, haciendo notas, como algunas personas hacen notas, todo el mundo hace notas. Pero es que haces notas pequeñas, no todo un cuaderno. Pero bueno, él también hace sus notas. Sí, hacía notas para... Conoce en la biblioteca a Jacques Arago, que era un explorador y geógrafo de la época. Así es. El señor estaba empezando a quedar ciego, pero seguía viajando por todo el mundo y empieza a hacer anotaciones, enviarle cartas, se hacen muy amigos. Y estas anotaciones eventualmente empiezan como una tendencia de escritura de viaje, como literatura de viaje. De viaje, que bueno, es como contemporáneo, Mark Twain. Es que soy fan de Mark Twain. Y él también tiene algunos libros de viajes, pero bueno. ¿Vamos a hablar de Mark Twain? Pues claro, cuando quieran. Ese sí, ahorita. Ahorita mismo. Voy a hacer como otra side note de lo que estamos hablando, porque cuando empecé a leer, investigar de Julio Verne, empecé a preguntarme, bueno, como ¿de qué época eran los otros escritores, como Mary Shelley, como todos ellos? ¿En qué momento de la historia existieron, no? Ajá, claro. Y sucede que todos son como contemporáneos, y les voy a leer algunos nombres así como de los que se me vinieron a la mente. Bueno, Julio Verne nació en 1828. Sí, es que dijiste 1928 y luego 1840 y yo dije, a ver, no me cuadran las cuentas. Ajá. Se me van los siglos. Sí. Julio Verne, 1828. Mary Shelley fue previa a Verne, ella nació en 1797. Bram Stoker es de 1847, es un poco más joven que Verne. Robert Louis Stevenson es de 1850. Y regresando un poco, si quieren como saber, Verne nació en Francia, Shelley es de Inglaterra, Stoker es irlandés. Robert Louis Stevenson, que si no les suena el nombre, es el que escribió Jekyll y Hyde. Así es. Él es de 1850 y nació en Escocia.
H.G. Wells es más joven que Verne, es de 1866, es británico. Oscar Wilde, que es el que escribió el retrato de Dorian Gray. Ajá. Porque es como medio raro, ¿no? Así que hace ese señor aquí, pero sí tenía esa historia. De 1854 sí, en Irlanda. En Irlanda, ajá. Luego tenemos a Robert E. Howard. Ajá. Nació en 1906, él es un poco posterior y probablemente leyó a Verne. Luego tenemos a Edgar Rice Burroughs, de 1875. Howard y Burroughs son estadounidenses. Luego tenemos a Tolkien, obviamente al señor Tolkien. En 1892 nació, él fue posterior de Verne y era fanático de Verne, de hecho. Sí. Él es sudafricano. Así es. Mark Twain. Nació en 1835. Mi fangirling a todo lo que. Él es ¿Pero por qué? Estadounidense. Porque es genial. Ah, perfecto. Es mi descripción de todo, es que es genial. Okay. Es que Mark Twain fue inteligente, fue gracioso, fue muy cínico, tenía como que un humor medio pesado. También le gustaban las aventuras. De hecho, probablemente esa la razón por la cual yo no soy fanática de Verne, pero sí soy fanática de Twain y de Jack London. Es que me gustan las aventuras como más ligeras. Okay. Twain y London eran como clásicos americanos, no estudiados, que es que más suena, pero no eran estudiados, pero que se dedicaron a viajar, a experimentar, en comparación un poco de Verne. Verne, toda su percepción del mundo fue a través de los libros, así es, de las aventuras de otras personas. Y la razón por la que soy yo fanática de Twain y London es que ellos sí vivieron ese tipo de cosas. London, de hecho, es de mis escritores favoritos y él viajó por todo el mundo y todos sus libros están basados en sus experiencias personales. Y la manera en que escriben es como mucho más accesible. Son no historias. Tan pesada. Como ellos no eran estudiados, escribían bien, pero más coloquial. Exactamente, es que era más coloquial, es una lectura más digerible. Así, sí. Y pues porque, por ejemplo, Julio Verne a lo mejor se nos hace a nosotros más pesado, pero quiero pensar que a un científico que esté estudiando, pues le va a agradar mucho más, ¿no? Sí, claro. O sea, entonces, bueno, regresando a Twain, 1835 a Estados Unidos. Entonces, esa es tu visión de hombre, ¿no? O sea, cínico, todo mal plan, rudote, que le valga gorro el mundo. Así ya, luego nos vemos. Ese es como tu prototipo. En nombre, sí. En nombre, ok. Luego tenemos a Lovecraft, él es de 1890, también es posterior. Luego tenemos a Sir Henry Rider Haggard, que es el que escribió Las minas del rey Salomón. Menciono esto porque, regresando a mi historia de la película de la Liga Extraordinaria, son como los personajes que aparecen. Sí, principales. Rider Haggard es de 1856 en Inglaterra. Así es. Lovecraft es americano, por si no sabían. Pues si ya están viendo tu programa ya lo saben, pero bueno. No, pero luego tenemos a Jane Wells Webb Loudon, que probablemente nadie conoce, pero es de las primeras que escribió historias sobre momias. Momias, ajá. Eso me pareció muy interesante. Encontré que escribió su libro La momia, que originalmente fue publicado como anónimo, porque obviamente las mujeres no pueden escribir. No, sí pueden escribir. No pueden publicar. Es diferente. Se lo publica a su esposo y lo tienen que poner anónimo como para que venda. La historia se llama La momia, una historia del siglo XXII. Y esta mujer se lanza hasta el siglo XXII a hacer a pensar en tecnologías muchísimo más avanzadas. Y a mí me interesó mucho. Voy a buscar el libro y cuando lo lea les cuento qué tal está. Ella nació en 1807, fue previa a todos estos personajes. Y tenemos obviamente a Edgar Allan Poe de 1809, que es más contemporáneo con Loudon. Así es. Es americano, Loudon es de Inglaterra. Entonces, bueno, es un side note para que sepan en qué época del mundo, de la humanidad, estaban ocurriendo este tipo de escritores, ¿no? No, y sí, fíjate que todos son contemporáneos realmente, o sea, no tienen una separación de muchísimo tiempo. Muy bien, Reini, continúa.
Entonces... este... Este programa continuará.